7 millones de personas. Esa es la cifra del éxodo silencioso, la diáspora forzada que ha vaciado Venezuela, la mayor crisis migratoria del continente. No huyen de misiles o de trincheras humeantes, sino de una tiranía que utiliza el hambre y la miseria como herramientas de control. Es la radiografía de un colapso absoluto. Es difícil concebir que este sea el mismo país que, hace tan solo medio siglo, representaba la promesa del progreso infinito y de la modernidad acelerada en América del Sur. Una tierra bañada en el oro negro que, según sus líderes, debía garantizar la prosperidad eterna. Esa promesa resultó ser una profecía de dolor. Nicolás Maduro, el hombre que hoy se sienta en el Palacio de Miraflores, es la cara visible y vulgar de esta herida profunda. Su mandato no es solo una gestión fallida, es el punto final de un experimento político destructivo y el símbolo de una nación que se rindió ante la idea del poder absoluto y sin límites. La vida diaria en el país es una lucha primitiva por sobrevivir, una humillación constante donde la dignidad se negocia por un plato de comida o una pastilla básica. Los hospitales son cementerios, la electricidad desaparece y la única ley que opera es la del más fuerte o la del que tiene acceso al dólar. El régimen se sostiene a través de una compleja red de represión, militares leales y una inteligencia que vigila cada rincón. La disidencia es silenciada y la esperanza se ha convertido en un recurso tan escaso como la gasolina. El aire mismo en Caracas se siente cargado de una tensión irrespirable. Este desastre, esta implosión económica y social, no es un simple accidente geológico o la mala suerte de un solo líder. No es la narrativa plana de una democracia que se resbaló. Para entender el horror de hoy, la razón de este vaciamiento humano, debemos mirar mucho más atrás. Debemos responder la pregunta incómoda que el mundo se niega a hacer. ¿De dónde viene realmente esta tragedia? ¿Es Maduro el inicio del problema o es simplemente el resultado final, el síntoma más grave de una enfermedad mucho más antigua que corroe el alma de la nación? Para encontrar las raíces del colapso, debemos viajar 200 años en el tiempo, hasta la aurora ensangrentada de la independencia. Es allí, entre promesas grandilocuentes y traiciones fundacionales, donde se sembraron las semillas de la tiranía que hoy florece sin piedad. La historia de Venezuela no comienza con una asamblea de hombres libres redactando leyes, sino con una figura mesiánica y atormentada, cuyo legado definiría la obsesión venezolana por el caudillo redentor. Hablamos de Simón Bolívar, el libertador. Bolívar, un genio militar y político, fue también la primera advertencia de la trampa del poder sin contrapesos. Al ver fracasar los primeros intentos de república por el caos y la anarquía, concibió una solución que era a la vez brillante y profundamente peligrosa para la libertad. Esa solución se llamaba la centralización. Bolívar desconfiaba del pueblo y temía el desorden de la democracia. Él creía que los nuevos países necesitaban un dictador perpetuo, un presidente vitalicio que mantuviera el orden a toda costa y por encima de la voluntad popular. Esta idea del hombre fuerte, necesario para evitar el caos, se incrustó en el ADN político venezolano como una maldición recurrente. Si la autoridad es débil, el país cae en la guerra civil, y si la autoridad es fuerte, se vuelve tiránica y devora a sus hijos. Desde 1830, tras la disolución de la Gran Colombia, Venezuela se lanzó a un ciclo de horror. Las luchas por el poder no eran ideológicas, eran puramente personales. Eran generales a caballo que disputaban territorios y que veían al Estado como su botín personal. En este período, conocido como el caudillismo, la única ley que regía era la fuerza bruta. Los gobiernos eran fugaces, las constituciones se cambiaban con cada nuevo levantamiento y la riqueza que existía se concentraba en manos de los militares victoriosos.
Venezuela nació inestable, desgarrada por facciones que se negaban a cooperar y que entendían el poder solo como una herramienta para aplastar al enemigo. El proyecto republicano se ahogó en sangre y ambición desmedida, un patrón que resurgiría una y otra vez. La nación se mantuvo en un estado de letargo y guerra constante durante casi un siglo. El progreso era imposible, la educación se estancaba y la vida de la inmensa mayoría era una miseria rural marcada por la violencia de los terratenientes y los militares. Para 1908, el país era una caricatura de nación, dominado por el último de los grandes caudillos decimonónicos, un hombre que parecía sacado de una pesadilla, Juan Vicente Gómez, apodado el Benemérito, un dictador frío y calculador. Gómez era la personificación del poder absoluto. Gobernó con mano de hierro durante 27 años, desde la Caracas feudal que controlaba hasta el último rincón del país, eliminando cualquier vestigio de oposición, con una brutalidad sistemática. Bajo su régimen, la propiedad privada y la vida misma de sus ciudadanos dependían de su humor. Las prisiones eran verdaderas mazmorras coloniales y la libertad de prensa o de reunión eran conceptos totalmente ajenos a la realidad nacional. Pero fue bajo la bota de este tirano donde un cambio sísmico e irreversible alteraría para siempre la relación de Venezuela con el mundo, con el poder y consigo misma. Un evento que pondría fin a la miseria rural y daría inicio a una nueva y peligrosa era. A principios del siglo XX, las perforaciones en la región de Zulia revelaron el secreto mejor guardado de la geología venezolana. El oro negro, el petróleo, manaba de la tierra como una fuente inagotable, cambiando el destino del país de la noche a la mañana. De ser una nación pobre y marginal, exportadora de café y cacao, Venezuela se transformó en una potencia petrolera de la noche a la mañana. Esto significó la entrada de miles de millones de dólares, pero también significó la consolidación del poder absoluto. El petróleo no democratizó la riqueza, la centralizó. Ahora, el dictador no necesitaba cobrar impuestos difíciles a terratenientes dispersos. La riqueza venía directamente del subsuelo, controlada por el Estado y, por ende, controlada por el hombre sentado en el palacio. Esta dependencia total del petróleo creó la figura del Estado paternalista y omnipotente, el que daba y el que quitaba. El ciudadano dejó de exigir derechos y empezó a mendigar migajas de la renta petrolera. La democracia nunca tuvo oportunidad de enraizarse. La muerte del dictador Gómez en 1935 no trajo consigo una liberación instantánea, sino un vacío de poder lleno de incertidumbre. La semilla del caudillismo ya había echado raíces profundas, pero ahora estaba regada por un flujo constante e inimaginable de petrodólares que aseguraba el control central. Este nuevo paradigma petrolero reescribió el contrato social venezolano. El ciudadano ya no era un contribuyente, sino un receptor pasivo de la renta estatal. El debate político se centró en quién controlaría la llave del grifo, no en cómo generar riqueza genuina y sostenible fuera del pozo. Tras la caída de Gómez, Venezuela intentó, con tropiezos y dudas, empezar a gatear hacia la modernidad democrática. Hubo un breve periodo de apertura, pero las Fuerzas Armadas, acostumbradas a ser el poder real detrás del trono, observaban impacientes este peligroso juego de libertades. La primera gran fractura llegó en 1945, con el auge de Rómulo Betancourt y su partido Acción Democrática. Por primera vez se intentó implementar una democracia de masas y repartir la renta petrolera para sacar al país de su atraso centenario y feudal. Este experimento de libertad, conocido como el Trienio Adeco, duró apenas 3 años. Para los militares tradicionales y las élites conservadoras, la idea de que el pueblo pudiera elegir y que el petróleo se distribuyera era una amenaza existencial, un peligro para el orden establecido. El péndulo regresó violentamente a su posición habitual.
Un golpe de Estado en 1948 clausuró la joven y frágil república. La ilusión democrática fue aplastada por tanques, inaugurando una década de dictadura militar implacable y opulenta. El rostro de esta nueva tiranía fue Marcos Pérez Jiménez, un hombre obsesionado con la idea del progreso material, pero totalmente indiferente a los derechos humanos y a la dignidad de sus ciudadanos. Él vio en el petróleo una fuente infinita para construir monumentos a su ego. Pérez Jiménez llenó Caracas de autopistas, rascacielos y obras faraónicas, en un frenesí de concreto y acero que buscaba imitar la grandilocuencia europea. Esta era la dictadura del desarrollo, una fachada de progreso que escondía la represión más brutal en las cárceles y catacumbas. Su policía política, la seguridad nacional, se convirtió en sinónimo de terror. La tortura y la desaparición eran métodos rutinarios para mantener el silencio y el control absoluto. El miedo era el cemento que unía los ladrillos de esta ilusión de modernidad y orden forzado. El dictador vendía la idea de la Venezuela potencia, un país rico que podía comprar y construir cualquier cosa. Pero debajo de esa capa brillante de asfalto y lujo, persistía la estructura centralista y extractiva que impedía cualquier tipo de crecimiento institucional real. El régimen de Pérez Jiménez parecía inexpugnable, apoyado por la renta y la represión. Pero incluso el poder absoluto tiene su punto de quiebre. El hartazgo popular, sumado a la fisura interna en las Fuerzas Armadas, provocó su estrepitosa caída a principios de 1958. El dictador huyó en su avión, dejando atrás el caos y la euforia. Esta vez, los líderes políticos y la cúpula militar decidieron que, para evitar el retorno al caos caudillista, necesitaban establecer un acuerdo formal. Nació el Pacto de Punto Fijo. Firmado en 1958, este pacto no era un simple acuerdo. Era un contrato entre las élites que garantizaba la alternancia pacífica del poder y, crucialmente, la distribución de la renta petrolera entre los partidos principales. Un consenso forzado. Durante las siguientes 4 décadas, Venezuela experimentó su período democrático más largo y estable. Hubo libertades políticas, inversión social masiva y un auge cultural. El país se convirtió en el faro de la democracia en un continente plagado de juntas militares. Sin embargo, el Pacto de Punto Fijo, aunque trajo estabilidad, no resolvió el problema estructural. La democracia se había montado sobre un barril de petróleo, dependiendo totalmente de los ingresos volátiles de los hidrocarburos. La prosperidad era frágil y superficial. El debate político nunca se centró en cómo crear empleos o cómo diversificar la economía. Siempre fue sobre cómo repartir mejor la renta petrolera, creando una cultura de dependencia estatal que ahogaba la iniciativa privada y la meritocracia verdadera. En la década de 1970, el precio del crudo se disparó y Venezuela se inundó de dinero como nunca antes. El sueño de la Gran Venezuela se sintió palpable. Los presidentes gastaban sin límites, convencidos de que el dinero del subsuelo jamás se acabaría. Se creó una clase media robusta y se masificó el acceso a la educación y a los servicios, pero todo era una ilusión financiada por el crudo. Cuando el flujo de dólares se ralentizaba, el Estado recurría a la deuda externa, postergando la inevitable resaca económica. La fiesta no podía durar para siempre. A principios de la década de 1980, los precios del petróleo cayeron drásticamente, marcando el inicio de la década perdida. El Estado paternalista se quedó sin fondos para mantener sus promesas. La clase media, acostumbrada al lujo subsidiado, sintió el golpe con particular virulencia. La rabia crecía ante una élite política que parecía incapaz de gestionar la escasez y que se percibía cada vez más corrupta y desconectada del sufrimiento popular. La democracia se había desgastado y el pueblo,
Educado en el mito del Estado Redentor, empezó a añorar una figura fuerte. Necesitaban a alguien que rompiera el pacto corrupto de los partidos tradicionales, a un Mesías que devolviera la riqueza a sus manos. El escenario estaba listo para que el patrón histórico, el mismo que había traído a Bolívar y a Gómez, resurgiera con una nueva cara, prometiendo purgar los males de la República y restaurar una gloria que quizás nunca había existido de verdad. El punto de quiebre final, el momento en que la frágil fachada democrática se hizo añicos, ocurrió en 1989. El gobierno intentó aplicar un paquete de ajustes económicos draconianos impuestos por el Fondo Monetario Internacional, destinados a contener la hemorragia de la deuda. El pueblo venezolano, que creía vivir en un país petrolero rico e inmune a las crisis, sintió la traición. La eliminación de los subsidios y el aumento del precio de la gasolina detonaron una explosión de ira reprimida conocida como el Caracazo. Durante días, la capital y otras ciudades se sumieron en el saqueo y la violencia anárquica. La respuesta del Estado fue brutal. El ejército salió a las calles, disparando contra civiles, y se impuso un toque de queda que selló la ruptura definitiva entre el pueblo y sus gobernantes. Miles de personas murieron o desaparecieron en esa masacre no reconocida, y el trauma dejó una herida imposible de cerrar. Para muchos, el pacto de Punto Fijo había terminado de forma violenta, demostrando que la democracia era solo un instrumento de represión para proteger a la élite. En medio de este resentimiento generalizado, la figura del caudillo Salvador, dormida durante 40 años, comenzó a despertar en las sombras de los cuarteles. El fracaso de la clase política tradicional había abierto la puerta a un discurso radical y polarizante. La nueva esperanza provino de un teniente coronel desconocido, curtido en las filas del ejército, que observaba con desprecio la corrupción y la debilidad del Estado civil. Su nombre era Hugo Chávez Frías, y su ambición era tan grande como el mito que estaba construyendo. En la madrugada del 4 de febrero de 1992, Chávez lideró un intento de golpe militar fallido contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Aunque el golpe fracasó en lo táctico, triunfó espectacularmente en lo simbólico y mediático. Capturado y llevado ante las cámaras para rendirse, Chávez no pidió perdón. En cambio, con un carisma magnético y una retórica populista, dirigió un mensaje a la nación. Dijo que sus objetivos no se habían logrado, pero que volverían en el futuro, por ahora. Ese por ahora lo convirtió instantáneamente en un héroe popular. Encarnaba la figura del militar justiciero, el llanero que venía a limpiar la corrupción y a restaurar la moralidad. Su fracaso militar lo transformó en un mártir político y una promesa de redención. Chávez supo canalizar el rencor histórico, el sentimiento de exclusión de las clases bajas y la frustración ante la riqueza petrolera que nunca llegaba a sus mesas. Él no ofrecía programas de gobierno, ofrecía venganza y un cambio radical en la estructura de poder. Años después, liberado de prisión gracias a un indulto, Chávez comprendió que el camino al poder no estaba en las armas, sino en las urnas, utilizando la democracia para desmantelarla desde adentro. Su ascenso fue rápido y demoledor. Para 1998, en medio de la peor crisis de credibilidad que había enfrentado la República, Chávez arrasó en las elecciones presidenciales. El pueblo, cansado de los políticos de siempre, votó por el militar que prometía refundar la nación. La llegada de Chávez al poder fue recibida con una mezcla de pánico entre las élites y euforia desbordada en los barrios marginados. Él prometió un cambio que iría más allá de un simple ajuste. Prometió una revolución bolivariana. El nuevo líder se instaló en el palacio con la convicción mesiánica de que había sido llamado por el destino para terminar la obra inconclusa de Bolívar. Su primer acto fue desmantelar el viejo sistema institucional, prometiendo una nueva constitución para un nuevo país.
El error fundacional del caudillismo, el de concentrar todo el poder en una sola figura, se repitió ahora con una legitimidad democrática abrumadora. Chávez no quería ser un presidente, quería ser el dueño del Estado. La nueva Constitución, aprobada en referéndum, permitió a Chávez acumular un poder inmenso, extendiendo su mandato y redefiniendo las ramas del poder público para subordinarlas a su voluntad y a su proyecto político personal. El discurso comenzó a polarizar a la nación en dos bandos irreconciliables. Existía el pueblo, sus seguidores, y la oligarquía, sus enemigos, que incluían a cualquiera que lo cuestionara. El espacio para la disidencia se redujo a la mínima expresión. El factor determinante en esta nueva fase de caudillismo, por supuesto, fue el petróleo. Al igual que en los 70, los precios se dispararon, dándole a Chávez una chequera ilimitada para financiar su proyecto y cimentar su popularidad entre los más pobres. Con miles de millones de petrodólares a su disposición, Chávez lanzó misiones sociales masivas que, si bien mejoraron temporalmente la calidad de vida de los más necesitados, crearon una dependencia clientelar total del Estado y del líder. El dinero se usó no solo para programas sociales, sino también para comprar lealtades, silenciar a la oposición y, crucialmente, para militarizar la administración pública, entregando puestos clave a generales sin experiencia civil. El patrón histórico del mesianismo y la riqueza súbita se había fusionado en un monstruo político que devoraba lentamente las instituciones que lo habían engendrado. El ciclo estaba completo, del caudillo militar del siglo XIX al Mesías populista del XXI. El proyecto bolivariano no era solo político, era una refundación ideológica total, una guerra declarada contra el capitalismo, la oligarquía y, finalmente, contra cualquier límite impuesto a la voluntad del líder. Chávez actuaba con la certeza de que su misión era histórica y divina. Esta convicción mesiánica condujo al siguiente y más peligroso paso: la toma total del control económico. Chávez entendió que quien controla la renta petrolera controla el país. La estatal PDVSA, la joya de la corona, se convirtió en la herramienta central del poder político. Para el año 2002, la oposición, alarmada por la deriva autoritaria y la creciente polarización, intentó derrocar a Chávez. El fallido golpe de Estado de abril, que duró apenas 48 horas, demostró la inmensa división del país. Tras ser restaurado en el poder por una movilización popular y la lealtad de la base militar, Chávez se sintió invencible. Su discurso se radicalizó aún más y comenzó una purga sistemática de todos los espacios de poder que no estaban bajo su control directo. La oposición cometió un error fundamental al subestimar el carisma de Chávez y su capacidad para movilizar a los marginados históricos, aquellos que por primera vez se sentían representados en el Palacio de Gobierno. Se sintieron dueños del país. La respuesta de Chávez a la oposición no fue un diálogo, sino la confrontación total. Despidió a miles de trabajadores de PDVSA que se habían unido a una huelga petrolera, reemplazándolos con personal leal, politizando completamente la industria. PDVSA dejó de ser una empresa de energía para convertirse en la caja chica del socialismo. El dinero no se reinvertía para el futuro. Se gastaba en programas sociales inmediatos y en proyectos personales del líder, debilitando la capacidad productiva de la nación. Mientras tanto, Chávez consolidó su control sobre el poder judicial y el legislativo, neutralizando cualquier contrapeso institucional. Las sentencias se emitían por orden política y el Parlamento se convirtió en una simple oficina de ratificación de las decisiones presidenciales. La libertad de prensa fue estrangulada lentamente, no con la censura explícita de las viejas dictaduras, sino con métodos más sofisticados. La negación de licencias, la restricción de divisas para importar papel y la compra de medios por parte de testaferros del régimen.
El resultado fue un país donde el Estado, el gobierno y el partido de gobierno se fusionaron en una sola entidad monolítica. La burocracia se hinchó con militantes leales, muchos de ellos militares, que carecían de las competencias técnicas necesarias. El patrón de la riqueza petrolera, mal administrada, se intensificó cuando los precios del crudo alcanzaron su máximo histórico, superando los $100 por barril. El gasto público se volvió demencial, como si no existiera el mañana. Chávez, además, utilizó el petróleo para comprar influencia internacional, financiando regímenes aliados en América Latina a través de convenios de suministro subsidiado. La riqueza del subsuelo venezolano se usó para proyectar el poder personal del líder en el exterior. Internamente, se promovió la expropiación masiva de empresas, tierras y comercios. Chávez, convencido de que solo el Estado podía garantizar la distribución justa, destruyó sistemáticamente el tejido productivo nacional. El resultado fue la huida masiva de inversión, la caída de la producción agrícola e industrial y el aumento imparable de la dependencia de las importaciones, incluso de alimentos básicos. Venezuela, tierra rica, comenzó a no poder alimentar a su gente. A pesar de las señales de advertencia económica, el culto a la personalidad de Chávez era total. Sus discursos, que duraban horas y se transmitían por todos los canales obligatoriamente, se convirtieron en un ritual de fe, donde el líder dialogaba directamente con su base. El mesianismo era tan profundo que la figura del líder se volvió irreemplazable. La idea de que el proyecto bolivariano pudiera funcionar sin él se hizo impensable, creando un riesgo político estructural inmenso para el futuro. Los críticos señalaban que Chávez estaba construyendo una bomba de tiempo, una dependencia total de la renta petrolera, sin producción interna, sostenida por instituciones destruidas y una burocracia militarizada y corrupta. Pero mientras el petróleo fluyera, la ilusión de prosperidad se mantenía. La deuda se disparaba y las reservas se agotaban, pero el líder repartía subsidios y prometía la felicidad eterna. La gente se sentía satisfecha a corto plazo. El caudillo, una vez más, había anestesiado a la nación con el oro negro. El costo de esta embriaguez petrolera, sin embargo, sería pagado por la generación siguiente, cuando el milagro económico se desvaneciera en un abismo de hiperinflación y ruina. El destino final de este experimento de poder absoluto se selló con la enfermedad y la muerte de Chávez en marzo de 2013. Su partida dejó un vacío, pero el sistema que había construido, un sistema de control centralizado y de culto al líder, necesitaba un sucesor. Hugo Chávez, consciente de su propia mortalidad, nombró a su sucesor de forma directa, sin consultar procesos institucionales, perpetuando así la tradición del caudillo que lega el poder. Eligió a Nicolás Maduro, un hombre sin el carisma, la formación militar o el magnetismo de su mentor. 7 millones de personas. Esa es la cifra del éxodo silencioso, la diáspora forzada que ha vaciado Venezuela, la mayor crisis migratoria del continente. No huyen de misiles o de trincheras humeantes, sino de una tiranía que utiliza el hambre y la miseria como herramientas de control. Si bien el modelo autoritario ya estaba instalado, ahora enfrentaba el desafío de sobrevivir sin su fundador carismático. Y crucialmente, sin el colchón de los precios del petróleo disparados. Maduro asumió la presidencia en medio de una creciente escasez y un deterioro institucional acelerado. La burocracia, ya podrida por la corrupción y la ineptitud, no pudo sostener el ritmo de gasto prometido por el chavismo original. La tragedia se intensificó cuando, a partir de 2014, los precios del crudo cayeron en picada a nivel global. El motor que había financiado la revolución durante 15 años se detuvo de repente, revelando la fragilidad estructural de la economía.
Sin petrodólares frescos, el gobierno se vio obligado a imprimir dinero sin respaldo para mantener el gasto, desatando la hiperinflación más larga y brutal de la historia del continente. El bolívar se pulverizó y la pobreza se disparó a niveles nunca antes vistos. La respuesta de Maduro y su cúpula no fue rectificar el rumbo económico o abrir la economía, sino profundizar el autoritarismo. La crisis era culpa de una guerra económica, supuestamente librada por el imperio y la oposición. La tiranía se hizo más cruda, despojándose de las mieles del populismo petrolero. El objetivo ya no era la redistribución, sino el control total sobre los escasos recursos y la supervivencia del régimen a cualquier costo político o humano. Maduro heredó un sistema donde el ejército ya no era una institución neutral, sino un actor político y económico fundamental, profundamente arraigado en la corrupción y el tráfico de bienes subsidiados. Eran la columna vertebral del poder. Para contrarrestar la creciente protesta social y el descontento de la clase media, que ahora se hundía en la pobreza, el régimen incrementó la represión de forma exponencial, utilizando grupos paramilitares conocidos como colectivos y fuerzas de seguridad leales. El año 2017 marcó el clímax de la resistencia civil. Cientos de miles salieron a las calles exigiendo la salida de Maduro, enfrentando una brutal maquinaria de represión que resultó en decenas de muertos y miles de detenidos. En respuesta a la presión popular y a la pérdida de una mayoría parlamentaria, el régimen tomó una decisión radical: anular la Asamblea Nacional elegida y convocar una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, diseñada para reescribir la Constitución a su gusto. Esta movida finalizó cualquier vestigio de democracia en Venezuela, consolidando un Estado totalitario donde todos los poderes públicos estaban subordinados a la voluntad del presidente y su círculo íntimo, el alto mando militar. La crisis humanitaria se hizo visible al mundo. La escasez de medicinas, la falta de alimentos y el colapso de los servicios públicos forzaron la huida masiva de millones de ciudadanos que arriesgaron sus vidas cruzando fronteras a pie. Esta migración sin precedentes es la prueba más dolorosa de la desintegración nacional. Médicos, ingenieros, profesores y familias enteras abandonaron su patria, dejando atrás el país que sus abuelos habían soñado en la época de la opulencia petrolera. La destrucción de la economía no fue solo producto de la incompetencia, fue también el resultado de un sistema de corrupción masiva, donde los líderes chavistas se enriquecieron a través de contratos sobrevalorados y el desvío de fondos petroleros. El Estado venezolano, antes paternalista y proveedor, se transformó en un depredador. La única manera de sobrevivir, ya sea un ciudadano común o una empresa, era negociar con el poder, pagar tributo o someterse a la extorsión de funcionarios corruptos. Maduro se convirtió en el sucesor lógico del ciclo histórico. El caudillo que ya no reparte riqueza, sino miseria, pero que utiliza la misma herramienta de control, la concentración absoluta del poder y la eliminación del disidente. La lección amarga es que la nación nunca pudo liberarse de la sombra de Bolívar, del deseo de un salvador y de la trampa fatal de una riqueza fácil que corrompe toda institución. El petróleo, que debía ser la bendición, fue la maldición. La tiranía moderna de Nicolás Maduro es el resultado final de 2 siglos de errores repetidos. No es un accidente en el camino, sino la inevitable conclusión de una nación que nunca resolvió su adicción al caudillo, ni su incapacidad para construir instituciones por encima de los hombres. El mesianismo político, iniciado por el Libertador, se perpetuó a través de Gómez, Pérez Jiménez y finalmente encontró su máxima expresión en Chávez. Cada uno prometió ser el redentor y cada uno terminó concentrando el poder hasta asfixiar cualquier atisbo de república verdadera. La dependencia del petróleo actuó como un veneno lento. Al eliminar la necesidad de un pacto fiscal entre el Estado y el ciudadano, se eliminó la rendición de cuentas.
Si el dinero viene del subsuelo, el gobernante no necesita escuchar a nadie. El sistema de caudillismo petrolero creó una cultura donde el mérito y la producción eran irrelevantes. La única forma de ascender o de sobrevivir era a través de la lealtad absoluta al hombre en el poder, perpetuando una oligarquía militar y política. Hoy, la Venezuela de Maduro opera bajo un esquema de supervivencia que poco tiene que ver con la ideología socialista que una vez enarboló. Es un estado mafioso, donde la élite militar controla el tráfico de recursos y el narcotráfico se ha incrustado en la estructura de poder. Las sanciones internacionales y el aislamiento político, si bien han complicado las finanzas del régimen, también le han servido como excusa perfecta para justificar el colapso y cerrar aún más las puertas a la disidencia interna. La destrucción de la infraestructura petrolera es casi total. La producción, que superaba los 3 millones de barriles diarios en la época de Chávez, hoy se arrastra por debajo del millón, incapaz de satisfacer ni siquiera el consumo interno de gasolina. La nación vive en un estado de excepción permanente. El régimen controla los alimentos a través de cajas subsidiadas, que funcionan como herramienta de control político, entregadas solo a aquellos que demuestran su lealtad o necesidad extrema. La escasez no es solo de bienes materiales, escasea la verdad. Los medios de comunicación independientes han sido forzados al exilio o al silencio. La propaganda oficial domina el discurso, intentando reescribir la realidad con narrativas de resistencia heroica contra el enemigo externo. La migración de 7 millones de personas es una tragedia generacional. El capital humano, la gente más preparada y productiva, ha huido, dejando al país sin la capacidad necesaria para reconstruirse, incluso si el régimen cayera mañana. Los venezolanos en el exterior no solo envían remesas para ayudar a sus familias, también son la voz que mantiene viva la denuncia de los crímenes y las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Maduro y sus cómplices. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y torturas sistemáticas perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano. El horror actual ya no se disfraza. La miseria es visible en las calles, en los cortes de luz interminables y en la mendicidad de niños que deberían estar en la escuela. El país más rico de América del Sur vive hoy una pobreza comparable a la de las naciones más devastadas del mundo. El retorno al presente nos obliga a entender a Maduro no como un dictador aislado, sino como la punta del iceberg, la manifestación de un vicio histórico. Él es el caudillo sin la suerte del petróleo a su favor, obligado a exprimir hasta la última gota de control sobre una población exhausta. El fracaso de la nación radica en su incapacidad para generar un poder civil fuerte que pudiera contrarrestar la tentación autoritaria. Cada vez que la libertad asomó, fue aplastada por el miedo al caos o por la avaricia de los militares en turno. La República Venezolana, desde su fundación, ha bailado una danza fatal entre la anarquía y la tiranía. Un ciclo vicioso que la ha llevado directamente al colapso total, sin esperanza aparente de una solución fácil o rápida. La nación se encuentra atrapada en su propio laberinto histórico, donde cada intento de cambio radical solo ha reforzado el poder del centro, en vez de dispersarlo hacia las instituciones que deberían proteger al ciudadano. El desafío que enfrenta Venezuela en este momento no es solo político o económico, es un profundo desafío cultural. La sociedad debe desaprender la sumisión al Estado paternalista y rechazar la eterna búsqueda del hombre providencial que resolverá todos sus males. La tragedia actual demuestra que la riqueza petrolera, al ser gestionada por un poder centralizado y sin límites, es más peligrosa que la pobreza misma. La prosperidad fue un espejismo que retrasó la construcción de una verdadera ciudadanía responsable y autónoma. El ciclo de la dependencia es difícil de romper.
Durante décadas, se inculcó la idea de que el Estado es el único responsable del bienestar, erosionando la iniciativa individual y la capacidad de resistencia cívica contra el abuso de poder. La crisis ha obligado a la población a una dolorosa reevaluación de sus prioridades. Lo que antes se daba por sentado, la electricidad, el agua potable, la gasolina, se ha convertido en un lujo, en un recordatorio constante del fracaso sistémico. El futuro, cuando llegue, exigirá más que un cambio de gobierno. Requerirá una reconstrucción institucional desde cero, asegurando contrapesos fuertes, una justicia independiente y, sobre todo, una cultura de legalidad que respete las reglas del juego democrático. Si Venezuela vuelve a caer en la trampa de un nuevo caudillo, incluso uno con buenas intenciones, el ciclo se reiniciará. La lección histórica es clara. El poder absoluto en manos de un solo hombre o de una cúpula militar es siempre una condena a la tiranía. La reconstrucción económica será un proceso traumático, obligando al país a generar riqueza real fuera de la renta extractiva, fomentando la empresa privada y desmantelando la burocracia corrupta que hoy ahoga cualquier tipo de inversión productiva. El impacto geopolítico de este colapso es innegable. La crisis venezolana ha desestabilizado a sus vecinos, ha creado tensiones regionales y ha demostrado que la democracia en América Latina es un bien frágil que debe ser defendido constantemente. La comunidad internacional observa con una mezcla de horror e impotencia. Las sanciones buscan presionar al régimen, pero la verdadera solución debe nacer de la voluntad de cambio interna, de la movilización de una sociedad civil que recupere su voz. Mirando la imagen de millones de venezolanos dispersos por el mundo, se entiende que el precio de la historia mal resuelta es el desarraigo masivo. Es la factura de 200 años de mesianismo y de la creencia ciega en el poder ilimitado del líder redentor. La Venezuela de hoy es un monumento a la fragilidad de las instituciones cuando son confrontadas con la tentación del dinero fácil y el carisma destructivo. Es la prueba viviente de que la democracia no puede sobrevivir sobre la arena movediza del caudillismo. El camino de regreso a la República será largo y estará lleno de escollos, pero solo comenzará cuando la nación entienda que la soberanía no reside en un hombre, por muy carismático que sea, sino en la ley, en las instituciones y en la dignidad inalienable de cada ciudadano. El lamento de hoy es el eco de las promesas rotas de la independencia, la herencia de una república nacida con la ambición de un imperio y el veneno del petróleo. La tragedia de Nicolás Maduro es solo el capítulo final de esa larga y dolorosa novela histórica.